nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy nos encontramos, como siempre, en nuestro webinar de actualidad y tendencia en los mercados, 11 de septiembre del 2025. Semana importante donde el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos en el tipo que había fijado en la última ocasión, con lo cual ahora nos queda el turno de la semana próxima con la Fed, en donde todas las probabilidades sería de que empezara ese recorte. Vamos a tratar de ver también la noticia que ha salido del IPC de Estados Unidos y también, pues, próximamente, la próxima semana, otra noticia para saber cuál es al final la decisión última de la Fed. Pero, ¿qué les parece si empezamos a comentar acerca de nuestro webinar, actualidad y tendencia en los mercados? Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Muy importante el control y comprender qué es el riesgo. Establecer la tolerancia del riesgo que tenemos, saber cuáles son las órdenes stop loss que queremos utilizar con la diversificación adecuada en los activos que queremos invertir, la relación de riesgo-recompensa que vamos a tener por nuestro riesgo asumido, el dimensionamiento de la posición o el tamaño y, por último, la utilización de las herramientas de gestión de riesgo. Recuerden que es súper importante utilizar órdenes stop loss, cuidar el volumen, hacer una investigación, diversificar tu cartera y utilizar un trailing stop loss en el caso de todos aquellos que lo necesiten. Cualquier duda, cualquier consulta con el tema del manejo del control de riesgo, estamos a su disposición. En nuestro contenido video webinar vamos a tratar de analizar las situaciones técnicas de los mercados, análisis de mercados de forex o divisas, principales índices, materias primas y acciones o stock, y panorama fundamental de los mercados y repercusiones técnicas. Recuerden que nos pueden seguir en la social media, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube, AvaTrade España, AvaTrade en español, AvaTrade Latam, haciendo clic en la campanita, pueden estar completamente actualizados. Para contactarnos a través del mail, atención al cliente, clientes@avatrade.com, en cualquiera de los números de teléfono que tienen en pantalla, en nuestro WhatsApp o en el chat en vivo a través de la página web. Nuestras plataformas de trading, AvaTrade Mobile, la Web Trader o cualquiera de las plataformas en todas sus versiones de Web Trader, aplicación o descarga en el ordenador, tanto para el MetaTrader 4 como para el MetaTrader 5. También nuestras plataformas de Ava Option, Ava Futures, futuros, y Ava Social, Ava Option con las Knockout y las opciones Vanille, Ava Futures con los contratos de la Chicago Mercantile Exchange de futuros, donde podrá operar con la Chicago Mercantile Exchange, y Ava Social, en este caso, donde podrá copiar o seguir a todos los clientes, reconocer cuáles son las operaciones que están haciendo y el riesgo que están asumiendo y la performance que están teniendo o la utilidad. Así que todo disponible, y cualquier duda o consulta estamos a su disposición. Por otro lado, en los titulares del día de hoy, el Banco Central cumple la previsión, mantiene los tipos en el 2% y seguirá dependiente de los datos de cada reunión. Así que no hay cambios en este caso. El Nikkei y otras bolsas asiáticas habían marcado máximos por previsión de la bajada de tipos, en este caso de Estados Unidos, y el valor del día, Apple da todos los pasos para volver a los máximos históricos. Así dice César, no es una buena reacción de Apple para hasta conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones. El Dow Jones sube antes del IPC y el S&P 500 busca nuevos máximos históricos. Recuerden que el IPC de Estados Unidos, la última clave para la Fed, de recortar tipos, que ya ha salido, ahora vamos a ver, y Oracle, que extiende su rally alcista y reaviva el entusiasmo por la inteligencia artificial y los chips. Así dice María Campillo en su pánico comprador en Oracle, está indicando que anticipa un gran crecimiento. El Bank of America también apuesta por la inteligencia artificial con estas dos tecnológicas estadounidenses, en este caso Evercore no cree en la burbuja tecnológica y se ve al S&P 500 en 7.750 puntos en el 2026. ¡Wow! Un dato increíble. No perdamos eso también de vista para ver si todo eso se puede cumplir. El S&P Standard & Poor's también avisa que el mercado de baterías para vehículos eléctricos está perdiendo impulso. Un crecimiento más débil en los últimos tiempos refleja mucho más en los precios de los bonos que las de las acciones. Así están viendo, tienen ahí delante la gráfica del bono a 10 años, en este caso cifrado en 4.61, y ahí tienen el market stock automáticamente en la zona de 6.536, como están viendo
para las acciones. Fíjense esa relación muy interesante. Por otro lado, estamos en un buen momento para pensar en la estacionalidad, así dice Silvia Morcillo, trayendo esa referencia de esa red del top-down charts, en donde vemos en este caso, pues eso, la posibilidad de que se estacionen las cosas. Por otro lado, los hedge funds están vendiendo en corto los futuros del S&P 500 a un ritmo casi de récord, así trae, en este caso, estrategias de inversión. La exposición corta de los fondos de cobertura futuros del S&P 500 alcanzó 180.000 millones de dólares en un máximo histórico. Como porcentaje del interés abierto, las posiciones cortas alcanzaron aproximadamente el 27%, el nivel más alto en 2 años y medio, solo por debajo de marzo del 2023 y septiembre del 2022. La liquidez global sigue un aumento y la oferta monetaria mundial crece en un 9,3% en julio hasta un récord de 140 billones de dólares. En el 2024, los bancos centrales compraron más de 1.000 toneladas de lingotes por tercer año consecutivo. Muy atentos, fíjense esas cantidades tan enormes, en donde ahí tenemos a Polonia, India, China, República Checa, Kazajistán y Kirguistán, etcétera, etcétera, Singapur, Tailandia, Alemania, Bolivia. Muy interesante porque eso nos está indicando un poco todo el tema de las reservas en oro. Por otro lado, la deuda pública estadounidense alcanzó 37,4 billones de dólares, en este caso del techo de la deuda, y la misma cantidad desde principios del 2025, alcanzando esa cifra récord. La deuda también aumentó en 2,2 billones de dólares en 2024 y en 2,6 billones en 2023. Así que, wow. Está esto demasiado, como se suele decir, caliente, con esas cantidades tan altas. El pronóstico del precio del euro, mucho ruido, pocas las nueces y poca acción del Banco Central Europeo y el IPC de Estados Unidos, y ahí está tratando de mantenerse por debajo del 1,17. El Banco Central mantiene las tasas y las peticiones semanales de subsidio de desempleo suben a 263.000 frente a los 235.000 esperados. La inflación del IPC de Estados Unidos sube al 2,9% en agosto, como se esperaba. Ahí tenemos un poco las principales divisas, pares de divisas, el euro dólar 1,1719, la libra dólar 1,3546, 147,59 dólar yen, y fíjense, el libra yen casi 200, euro libra, 0,8652. Muy atentos también ahí al Bitcoin, que ya está tratando de alcanzar de nuevo los 114.000, el oro en zona de 3.675 y el crudo oil en zona de 62,44. Recuerden que tienen ustedes ahí a mano la herramienta definitiva de gestión de riesgos, AVA Protect, en la que pueden protegerse en sus operaciones de Forex, oro y plata, con esos 6 sencillos pasos que tienen allí en pantalla. Vamos, si le parece, a seguir en este caso con el análisis que nos trae, en este caso, el señor Juan Ignacio Crespo, el economista independiente, donde hoy, 11 de septiembre del 2025, nos comenta claramente algunas ideas muy llamativas, donde en la madrugada española subían la mayor parte de las bolsas de Asia-Pacífico y en Estados Unidos el índice de precios de producción subía en agosto un 0,1% y tras ese dato el precio de la onza de oro subió hasta los 3.654 dólares, donde después retrocedió algo. El Nasdaq, en los años de los aranceles de Trump, desde que Trump ganó su segundo mandato, el índice Nasdaq ha subido hasta un considerable 18%, pero con todo y con eso no ha conseguido igualar la revalorización que tuvo en el primer periodo del primer mandato, que fue un 25%. Si vemos ahí el gráfico, donde tenemos la comparativa entre Trump en la primera etapa y Trump en la segunda etapa, tenemos ahí en rojo en la segunda etapa y en verde tenemos en la primera etapa. Esa evolución en los últimos 10 meses se parece mucho más a la de la segunda año del Trump en el 2018, que fue el año de la aplicación de los aranceles del aluminio y del acero, y en ese caso la perspectiva no es tan agradable. Ahí tenemos en el 2018 Trump
en rojo es la etapa actual y Trump en 1 es la etapa anterior del 2018. Naturalmente sucede tanto con el índice S&P 500, en donde vemos ahí esa comparativa en rojo de la etapa actual de Trump y en verde la etapa del 2018 para el Russell. Sin ser tan perfecta la comparativa, la perspectiva inmediata es naturalmente idéntica. Y ahí tenemos el Nasdaq. La etapa en rojo es la etapa actual y en verde la etapa anterior. Esta comparación de los índices con el segundo año del primer mandato de Trump ya la hicimos en los malos meses de febrero y abril, centrándose principalmente en el enorme parecido de la evolución de la volatilidad del S&P 500 en base a un 100% del VIX en el Trump. En este caso, en rojo, la parte en roja, tenemos allí el dato. Así que fíjense dónde podemos ver en este caso allí claramente que de continuar así las cosas hay una situación de peligro entre a 3 y a 8 semanas vista. Así que un poquito atentos a lo que vaya a ocurrir. Eso es lo que nos dice en este caso Juan Ignacio Crespo. Por otro lado, si analizamos nuestra plataforma, podemos ir ver un poco cómo está el Palladium en zona de 1230, claramente tratando de continuar al alza. Si seguimos ahí, vemos un poco cómo está el WIT. El WIT lo vemos que se mantiene a la baja después de haber bajado por encima de por debajo de ese 23,6 de Fibonacci de retroceso. En zona de 515 tenemos ahí al café tratando de repuntar y acercarse a la zona de 400, actualmente en 386, el cacao, el cocoa, tratando de acercarse por encima de los 7.500, en este caso 50 sería el primer tramo, pero incluso para ir a la zona de 7.600. Tenemos ahí al euro dólar tratando de nuevo de irse por encima de los 1.1750. Tenemos al dólar contra el canadiense en zona de 1.3859. Ahí si echamos un vistazo tenemos al DAX tratando de mantenerse por encima de los 23.700, de no perder esos niveles, y el Europe 50, en este caso el Eurostoxx, lo tenemos en este caso tratando de acercarse de nuevo a la zona de los 5.400, no perder esa zona de los 5.390. El índice japonés estaríamos en niveles máximos en 44.435. De momento no tiene techo, habrá que seguir acompañándolo y viendo a dónde es capaz de llegar. Tenemos ahí empresas como el caso de Amazon, tratando en este caso de mantenerse en la parte baja de ese canal para seguir manteniendo el precio de los 230. Y tenemos también allí Palladium. En el Palladium, en este caso es 1231, actualmente continúa impulsándose con fuerza, igual continúa también impulsando con fuerza el caso del Platinum de tratar de acercarse a la zona de los 1394. La plata que continúa manteniendo la zona de 41, en este caso en 41.30, tendremos que estar muy pendientes a los próximos saltos que quiera en este caso tener. Ahí tenemos al SP500 como está en zona de máximos en los 6.560, muy atento a los próximos saltos. Tenemos también ahí al Ethereum, en donde ha vuelto a regresar a zona de 4.400, después de haber alcanzado niveles de 4.940. Habrá que estar muy pendiente cuando sea capaz de nuevo a acercarse a los niveles máximos de esa zona de 4.900. Tenemos ahí al Dow Jones, en este caso, tratando, vamos a ponerlo ahí a nivel de diario, tratando de mantenerse en los niveles máximos en la zona de los 45.750 o por encima, así que no pierdan de vista. Seguiremos la próxima semana
contando muchísimas más novedades y actualidad acerca del mercado. Muchas gracias, buen día, un saludo.